En esta clase vamos a hablar sobre cómo descubrir el ser verdadero de cada persona, cómo descubrirse a sí mismo, cómo descubrir su ser interior. Bueno, cualquiera de esas frases hace referencia más o menos a lo mismo, ¿no? Bueno, entonces en esta clase vamos a hablar sobre los procesos para descubrir el ser verdadero que hay dentro de la persona. Porque anteriormente hablamos ya de un yo, pero dijimos, bueno, hay un más allá de un yo, ¿sí? Este más allá de un yo va más allá del yo, pero no del sujeto. O sea, como que decíamos que el yo era una parte pequeñita y limitada del sujeto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre ese más allá de ese yo, ¿sí? Para comenzar a hablar, me gustaría comenzar hablando sobre un filósofo, ¿no? Un filósofo que se llama Nietzsche o como quieran llamarle ustedes, ¿no? De acuerdo al lugar donde vivan, ¿no? Nosotros le decimos Nietzsche. Bueno, este filósofo plantea en cierta manera, hace referencia a lo que sería a las transformaciones del espíritu, ¿no? Y explica que cada persona para transformarse en lo que sería un superhombre tiene que pasar por tres transformaciones. Dice, en un principio el hombre sería como un camello. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando te imaginas una persona que es como un camello? ¿Qué se te ocurre? Y bueno, una persona que lleva muchas cargas, que siempre tiene que estar pendiente de lo que le dicen otras personas, como dominado, ¿no? Sí, claro, un camello sería como una persona obediente que Exactamente. se encarga de llevar como las cargas del mundo, ¿no? Si Y puedes como que hablar un tiene que poquito más cumplir con fuerte. esas normas o reglas que le imponen. Sí, entonces sería, ¿no? Una persona como que se adapta al mundo, hace todo lo que tiene que hacer, vive de acuerdo a todas las normas sociales, no trabaja, vive y hace todo como le enseñaron que tenía que Me hacer. gusta mucho esa palabra que usaste, como ¿Cuál? que se adapta. Se adapta. Bueno, a mí me gusta más le enseñaron, es como la persona como que hace y repite, ¿no? De manera constante lo que aprendió. Entonces vive en cierta manera, ¿no? Como un camello, ¿no? Sin simplemente llevando las cargas, sin cuestionarse mucho, obediente para donde se lo lleva, ¿no? Entonces, la característica del camello es su perseverancia, ¿no? Es como que puede, en cierta manera, puede como aguantar todas las Sí. cosas que le pasan. Y muchas veces esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo hace esa persona para aguantar tantos problemas, tantos sufrimientos, ¿no? Es Entonces, como que soporta demasiadas cosas. soporta demasiadas cosas. Bueno, esta es la característica del camello, ¿no? La característica positiva es que soporta demasiado, puede enfrentar todas las adversidades, pero no tiene conciencia. Simplemente hace lo que se le ordena, ¿no? Y en este proceso de descubrir el ser de cada uno, entonces el camello sería la primera etapa del hombre, ¿sí? En esta primera etapa, el hombre ha formado, como todos los hombres, un yo, ¿no? Y sencillamente, pero este yo es un yo adecuado a todas las normas sociales. La persona, en cierta manera, no se preguntó si algo está mal a su alrededor. Simplemente vive su vida de acuerdo a los cánones sociales. Acepta lo que la sociedad Acepta establece. lo que le toca en su vida, ¿sí? Sí. Hay que tener cuidado con el aceptar, porque siempre se dice, bueno, uno tiene que aceptar su realidad, ¿sí? Pero aceptar una realidad sin transformarla es ser un camello. ¿Se puede entender? Eso es como decir, ay, es lo que me tocó en la vida, por Pero ¿cómo eso. saber que eso es lo real también, no? ¿Cómo sería que eso es Porque, lo bueno, real? vos decís, bueno, hay que aceptar lo que nos toca.
Sí. Pero ¿y si eso que nos está tocando no es lo verdadero? Y es lo que tenemos en nuestra conciencia, o sea, en cierta manera nosotros tenemos grabado en nuestro interior, ¿no? El mundo exterior, el mundo que nos dice cómo vivir, cómo hacer, cómo actuar, ¿sí? El sujeto acá sería como un ser pasivo ante la realidad, ¿sí? Sí. Es un ser que no enfrenta nada. Entonces, este ser sería como el más exterior de los seres. Está atrapado siempre en el mundo externo, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, Nietzsche no era ningún tonto al plantear esto, tenía una conciencia bastante grande y se daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, luego él plantea que la transformación del camello se produce y se transforma en un león. ¿Qué te imaginas que pasa con el león? A Y ver. bueno, el león sería como el rey de la selva, digamos. El rey de la selva, a ver qué más se te ocurre, sí. Que es como que él impone sus propias reglas, no deja que nadie le diga qué hacer, es como que él tiene su propia realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos por un lado, ¿no? El camello que vive a través de todos los mandatos sociales, en el deber ser, deber tener, deber lograr, ¿no? Y tenemos un león que es fuerte, ¿no? Y lucha contra el mundo, y lucha frente a la adversidad. Nadie le hace frente al león, ¿no? Estamos hablando del poder. El león entonces representa al poder y el camello representa, no, justamente esa falta de poder. Entonces mirá cómo estamos hablando de las dos polaridades del yo, ¿no? Un yo incipiente que acepta porque el otro es más fuerte. Esto se da también en las relaciones sociales, ¿no? Uno toma una posición de camello o puede tomar la posición del león, de ser el fuerte, el poderoso, el que viene a generar cambios, a reivindicar, a cuestionar, a luchar. Entonces, en cierta manera, el león sería como aquel que lucha, ¿no? Entonces, sería en cierta manera como lo que nosotros trabajamos en biodecodificación como la oveja negra, ¿no? Que va en contra de todo eso que ya está La oveja establecido. negra sería como un proceso en el que uno sale de la posición de camello. ¿Cuál es la posición de camello? Hacer lo que los padres dicen, vivir como el mundo te ordena, vivir siempre en la obligación de ser, en el mandato, ¿no? Entonces, aquí el león no acepta ese contrato social. Exactamente, el león busca siempre salir y ser más que eso. Entonces el león representa el deseo y el poder. Tiene una posición más activa también. Tiene una posición muy fuerte, muy activa, y en la relación con el otro, el león sería como, aquí estoy, ¿no? Yo hago lo que yo quiero. Entonces, vos fíjate que el camello es el que vive, ¿no? Haciendo lo que los demás le ordenan. ¿Sí? Sí. Es como que siempre hace lo que el mundo quiere de uno. Esto está internalizado en cada persona, ¿no? Esto de decir es un camello refiere a decir, bueno, eso está internalizado y la persona acata la legalidad, vive como, ¿me entendés? Es la persona común y corriente. Por eso el que soporta la carga del mundo, ¿sí? Y el león, en cierta manera, es el que lucha, el que dice, yo soy. El león, vos fíjate que tiene una particularidad. El león se cree muy importante, muy poderoso y se cree único. Y se cree que él gobierna todo el juego. Entonces, acá sería, ¿no? Salgamos un poquito de lo que sería Nietzsche y hablemos de Hegel, ¿no? Entonces, plantear el camello en relación al león sería como esta relación de amo y esclavo, ¿no? Es como que no hay un camello sin león y no hay leones sin camellos, ¿sí? Es como que siempre hay alguien poderoso, ¿no? Que lucha, que enfrenta,
y siempre hay un camello que se somete, ¿sí? Es como que es una relación donde uno es el fuerte y el otro es el débil. Pero paradójicamente es el débil el que soporta las cargas, ¿sí? Lo que hace el fuerte es buscar como lograr su propio deseo, ¿no? Entonces el camello sostiene a toda la sociedad. El león, en cierta manera, solo sostiene su deseo. Entonces, el león es el yo quiero. ¿Se entiende eso? ¿No? Entonces, el león es el yo quiero porque establece, dice, no, yo pienso por mí mismo, hago lo que yo quiero y lucho en contra. Entonces, eso pasa de una posición de sumisión a lo social, a lo colectivo, ¿no? A una especie de lucha contra lo social y a una especie de egocentrismo, ¿no? Entonces, esta persona que se cree más fuerte, muy poderoso, ¿sí? Ese sería el león. Pero estas dos posiciones no serían el ser verdadero de la persona. Vos fíjate que en estas dos posiciones el camello vive para la sociedad y el león lucha contra el otro. En las dos posiciones hay una relación constante frente al otro. Tanto el camello, que es como un ser pasivo, como vos lo dijiste, y el león como ser activo, viven siempre en relación al otro. Entonces, no importa lo que haga el león, no puede escapar del mundo en el que vive. No importa que él sea el cazador, no importa que él sea el fuerte, él siempre, en cierta manera, será, ¿no? O estará atrapado en esta ley de la selva. ¿Sí? Sí. Y bueno, y en referencia a eso de las posibilidades, es posible también que, por ejemplo, una persona que tenga cierta posición como de camello, de cierta manera en otro ambiente cambie esa posición a una posición de león, por ejemplo. Exactamente. Claro, es que justamente uno es uno es un camello cuando en cierta manera ve que el otro tiene el poder. Pero cuando uno ve que el otro no puede tener el poder, se convierte en él mismo en el poder. Entonces esto está estableciendo como las relaciones, ¿no? Que se establecen con el otro, ¿sí? Es como el camello, que es el sujeto que se siente menos que el otro, y el león que se siente muy poderoso. Son como las dos dinámicas del poder. Y si vos te acordás, nosotros habíamos hablado del yo y habíamos dicho que el yo, en cierta manera, funcionaba en base al poder, ¿sí? Había siempre una búsqueda constante de poder. Entonces tenemos, por un lado, ¿no? El camello que siente que no tiene el poder, pero sin embargo es el que sostiene el mundo. Por el otro lado, el león que se cree demasiado poderoso, pero en realidad está mirando solo por sí mismo, ¿no? Entonces, en cierta manera, estas son como las dos posiciones del yo. Entonces, siempre que hablamos, ¿no? Del dualismo interno del hombre, podríamos ver que siempre hay estas dos posiciones, la del camello y la del león, ¿no? La del fuerte y la del débil. De la misma manera, con las mismas características que el camello, ¿sí? Y de las mismas características que el león. Entonces, como vos decís, eso en cierta manera establece lo que sería mi relación con el otro, ¿sí? Entonces, siempre que hay una relación con el otro, hay una relación con el otro desde este poder, ¿no? Del león o esta sumisión del camello. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, por ejemplo, tal vez vos te pares frente a mí como un camello. Y después vayas a tu casa y seas un león. A vos tal vez no te gusta la posición de camello de acá, entonces te vas a buscar otro lugar donde puedas ocupar este lugar de poder.
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona con poder se encuentra con otra persona que también está en la Con misma poder. posición? Y bueno, se produce una lucha de leones. Y como todos saben, el león puede, el rey de la selva solo hay uno. Entonces luchan hasta ver Que cuál tienen que tiene, compartir el poder. no se comparte. No, siempre están luchando para ver quién tiene más poder. De hecho, parece que el juego constante del hombre, ¿no? Desde que son chiquititos, es siempre una lucha por poder. ¿Sí? Vos fíjate que las mujeres tienen una lucha constante con las demás mujeres para ver cuál tiene más poder. ¿Sí? Y los hombres desde chiquito tienen una lucha constante para ver quién de ellos tiene más poder. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la cultura, con lo que nos impone la sociedad, con los roles. En cierta eh, manera es como una estructura que está relacionada con el yo. Entonces, es como ciertamente el yo se forma a partir de una estructura de poder, o sea, el niño abandona su lugar de poder porque ve que hay un padre que es poderoso. Entonces el chico en cierta manera graba esa estructura de poder y busca en cierta manera establecerlo más allá, ¿no? Y es interesante lo que vos decís porque hay culturas en el mundo que no están atravesadas por esta situación, por estos roles de poder este y lugar de poder, ¿no? Pero toda la sociedad oriental y occidental están atravesadas por esta dinámica de poder que sería en sí una dinámica del yo. O sea, es el mecanismo constante del yo. El yo siempre necesita mirarse en el exterior, mirarse en el afuera, entonces compararse. Entonces, en ese compararse en manera de cantidad, siempre es o soy más o soy menos que el otro, ¿no? ¿Se entiende eso? Bueno, pero el filósofo Nietzsche plantea en cierta manera que hay no una tercera transformación. Y es aquí donde viene lo interesante. Entonces, uno se plantea esta tercera transformación, ¿qué será? Porque si el león es el rey de la selva, tiene que haber algo más grande que el rey de la selva. Eso piensa una persona desde su lógica de poder. Pero dice el filósofo, dice, no, la tercera transformación del espíritu, dice, refiere a un niño. Ahora, decime, ¿qué es lo que te imaginas, no, por un niño? A ver, ¿qué se te viene a la un cabeza? niño. em, es como algo que tiene una esencia pura. Ajá. A ver, ¿qué más se te ocurre por lo de niño? Es como que también me lo imagino como que no está cargado de conceptos, es como que más bien está Ajá. vacío de todos Claro, estos. entonces teníamos un camello que estaba lleno de los conceptos sociales y que el otro le había puesto en sí, y es la persona que repite los patrones, ¿no? El león que viene y dice, ah, al No acepto carajo los nada de esto. patrones y vive como si el niño es una persona que tiene, en cierta manera, lo que podríamos llamar esta ingenuidad, ¿no? Esta ingenuidad se refiere a una especie, ¿no?, de no estar atrapado en eso, ser libre de todo eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, hoy vamos a hablar vamos a descubrir nuestro ser interior, trascender el yo, ¿sí? Entonces, esta trascendencia del yo, trascender esta parte no enferma que siempre nos está enfermando, bueno, ¿cómo trascendemos esto? Bueno, acá Nietzsche plantea, ¿no? Bueno, la posición del niño. Este niño entonces tiene en un principio la ingenuidad. ¿Cómo es esta ingenuidad entonces? Es, no, en cierta manera, no está marcado por todas aquellas cosas que el mundo ha puesto sobre nosotros. Entonces, ¿cómo
nosotros planteamos, ¿no? Bueno, ya seguiremos hablando más de las características de este niño, ¿no? Pero ¿cómo nosotros salimos de ese punto, ¿no? De que estamos determinados por todos estos patrones, estas cosas que pone la sociedad en nosotros, no, y volvemos a tener la ingenuidad de un niño. ¿Qué se te ocurre? No sé, porque bueno, yo al niño me lo imagino como que está vacío, pero a la vez también es como que está lleno interiormente. Claro, pero está lleno de sí mismo, Sí, no del exterior, claro, ¿no? El niño representa lo que venimos hablando, ¿no? Esta energía de la autoestima, esta energía positiva, ¿no? Que como viene, una hojita en blanco. es como una hoja en blanco, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo nosotros nos volvemos una hoja en blanco? Esa es la pregunta, ¿no? que debemos hacernos. Bueno, sabemos que el trabajo de trascender este yo, de trascender estas limitaciones, ¿no? Que tenemos en nosotros mismos, es llegar a ser, ¿no? Como este niño que no tiene nada inscrito. En el momento que yo te miro, por ejemplo, comienzo a pensar algo. ¿Qué es ese pensamiento que yo tengo? Algo que ya está inscrito. ¿Sí? ¿Qué es esa emoción que yo tengo? Algo que ya está inscrito. Ahora, la cuestión es que tenemos que borrar todo aquello que se ha inscrito para ser como este niño, no una hoja en blanco. ¿Cómo se hace este proceso? Se busca cada uno por uno de los traumas, se lo trabaja. ¿O qué se hace? ¿Qué te imaginas que se hace para... ¿Mm? Es como eh, romper con todas esas estructuras que nos fueron imponiendo, ¿no? Eso es el león. El león busca romper con esas estructuras. Por eso acá estamos planteando, ¿no? Tenemos el camello que sostiene las estructuras, que sostiene los límites, que sostiene todo lo que el mundo puso en su cabeza. Es la persona sin conciencia y obediente. ¿Sí? Tenemos el león que lucha, 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 ¿me entendés? Contra aquello que está grabado. Es la persona que se mira a sí mismo y dice, yo no quiero ser así. Entonces ¿Sí? el león rompe con esas estructuras. El león rompe con esas estructuras y es la persona que dice, yo no quiero ser de esta manera, yo quiero cambiar, esto no me gusta de mí. Ahí estamos viendo el león, ¿se entiende? Cuando la persona dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, está haciendo como un camello. Cuando la persona dice, no, yo no quiero esto para mi vida, yo voy a cambiar esto, yo, está trabajando como un león, ¿sí? Pero el niño directamente ni siquiera se esfuerza, no hay nada. Representa un estado puro. Bueno, entonces uno piensa hacer 10 años de terapia, ¿no? Y decir, bueno, en 10 años de terapia me limpio, me saco todo y me vuelvo un niño. No. Entonces, ese no es el paso. Bueno, sigo entonces algún gurú espiritual, algún maestro, comienzo a estudiar metafísica, ¿no? ¿Llego a eso? No, tampoco. Entonces, ¿cómo se llega a ese ser, ¿no? De la ingenuidad que plantea, ¿no? Este filósofo, ¿no? Bueno, la cuestión, en cierta manera, es más simple, ¿no? No se produce una negación. No hay una negación porque es el león el que está tratando de negar. Simplemente Pero el león no es como que niega, sino como que no lo acepta. como que lucha y quiere negar eso. Pero acá hay una palabra, se llama indiferencia. El niño por su una ingenuidad, no, por su indiferencia, no le importa. ¿Se entiende? Entonces, eso en cierta manera es lo que te tiene atada a lo que sería la posición del león y la del camello. El camello vive con miedo y el león vive desde el yo quiero. Ahora el niño vive desde el no me importa, desde la indiferencia. Entonces, esta cuestión, a ver, no, 10 años de terapia no van a solucionar tu vida. ¿Sí?
ir en búsqueda de alguna panacea nueva, algún conocimiento diferente, no van a solucionar tu vida. Pero de repente comenzar a mirar las cosas desde este lugar y decir, bueno, si esto me está afectando en cierta manera, estoy en una de estas dos posiciones. Cuando el león se da cuenta de que está actuando como león, puede trascender su posición. Cuando el camello se mira desde su posición de camello, pasa a la posición del león. ¿Sí? Sí. Pero cuando el león se mira en su posición de león, suelta lo que quiere, su deseo, ¿no? Y en cierta manera se convierte en el niño. Entonces, ¿no? En esta cuestión que tiene el niño, ¿no? De una divina indiferencia. Él no me importa, ¿sí? Esa posición se logra de esta manera. Por otro lado, ¿no? Tenemos que plantear que el niño lo mira así porque ve la realidad como si fuera un juego. ¿Qué te imaginas vos como que el niño ve la realidad como un juego? ¿Mm? No sé, como que solo quiere experimentar. Exactamente, para él es todo un juego, nada es muy importante. ¿Qué significa eso? No está en esa dualidad. No No hay ve una algo valoración. como algo bueno y como algo malo. Exactamente, el niño no tiene una valoración de la realidad. No valora, no tiene un criterio de esto es lo mejor, esto no es lo mejor, esto es bueno, esto es malo, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? Entonces el niño juega porque en cierta manera le parece solo un juego. En el juego, la realidad no toma sentido, no es importante, no es valioso. Entonces, si yo juego a clavarte un cuchillo en el pecho, vos jugás sin que te importe. Pero de repente, si yo saco un cuchillo de verdad y te lo trato de clavar, sale tu realidad de un juego y pasa a ser algo totalmente importante en tu realidad. Entonces, en este punto, entonces podemos decir, ¿no? Que el niño no tiene esta cuestión del juzgamiento, ¿no? O de la valoración de la realidad. Para el niño las cosas son. ¿Esto qué significa? Que él solo las vive. Claro, pero no es como que no le importa tampoco. Es como que las vive. Las vive. ¿Entendés? En el momento que nosotros tenemos un a priori, de repente salimos de la posición del niño, un a priori como un pensamiento, una idea o lo que sea de lo que va a ser la realidad. Yo siempre hago un juego con esto y que yo me río mucho porque le digo a las personas, yo mañana voy a hacerte esto, esto y esto. Y yo en mi cabeza yo sé que no estoy por hacer nada. Entonces la persona se va pensando que va a pasar todo eso. ¿Sí? Entonces va y toma una posición frente a eso. Y yo me río porque la persona entonces viene después preparada con una posición a la defensiva de todo eso. Pero el niño en su juego no toma una posición. ¿Se entiende? Es como que trasciende, toma la posición del juego y puede jugar cualquier personaje. Entonces puede ser el policía, puede ser el ladrón, ¿sí? Pero en lo que sería la vida real del hombre, las cosas son muy importantes. Y en este ser muy importantes están llenas de sentido, ¿sí? Entonces, llena de sentido, a priori, esta ya es una construcción dada. Cuando hay lleno de sentido, no se puede construir un nuevo sentido en la vida de la persona.
¿Se puede entender esto? Entonces, plantear en este caso que el niño no es ciertamente un niño que juega, ¿sí? Hace referencia a este punto. El niño no cree que la realidad es de tal manera, simplemente juega. Puede ser que tenga que ver con los roles del ser. El ser está fuera de todo rol. Va más allá de los roles que nosotros tomamos. Entonces vos decís, yo soy madre. No, Entonces, vos tomás el rol de la mamá. posesión del niño también sería como un rol. ¿Viste? ¿Viste qué sufrimiento que tiene una madre cuando se van los hijos? ¿Y por qué es el sufrimiento? Porque su yo tenía una posición estructurada donde esa persona dio toda su vida para su hijo y viene un hijo y se va. Viene un tipo, ¿me entendés? Y es abogado, y es un abogado importante. Ah, entonces ese yo tiene mucho estatus social. De repente, ¿me entendés? El tipo llega a la casa, se saca el traje y es un hombre común y corriente. Se sacó ese traje, dejó de ocupar ese rol, pero él quiere seguir ocupando ese rol. ¿Se entiende? Pero el ser verdadero no se encuentra en ningún rol. Yo no soy psicólogo, no soy biodecodificador, no soy nada de eso. ¿Qué es mi ser? El ser no puede ser abarcado en una definición. Porque en el momento que yo limito, digo, yo soy tal, yo soy tanto, yo soy esto, estoy cargando de sentido esto. Y limitando también. Y limitando, justamente dijimos, descubrir el verdadero ser que se encuentra limitado por el yo. Entonces el yo limita al sujeto o al ser porque no lo deja ser. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos? Bueno, usted habla mucho de este ser, de este sujeto. Bueno, pero o sea, ¿cómo llegamos a este sujeto? Bueno, sos Ramiro, pero ¿qué hay más allá de Ramiro? Claro, es que Ramiro puede ser tantas cosas como Ramiro tenga en su conciencia. ¿Se entiende? Entonces, Ramiro en el día de hoy fue psicólogo, maestro, profesor de gimnasia, padre, hijo, ¿no? Cocinero y muchas cosas más. Pero esos son los roles del yo. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos y dijimos, bueno, el yo es el intérprete? En ese intérprete son actores, uno interpreta un lugar y esa interpretación es un rol que tomamos. Bueno, ese es el yo. Entonces, es como que de repente nosotros estuviéramos jugando y de repente en todo nuestro juego queremos ser el policía y nunca nos gusta ser el ladrón. Bueno, sin darnos cuenta, nosotros nos estructuramos en esos roles. Esos roles hacen que nosotros no podamos encontrarnos en nuestro ser. ¿Se entiende eso? Bueno, pero si nosotros seguimos pensando en este niño, ¿no? ¿Qué más podrías encontrar de un niño? Bueno, lo que me decís, por ejemplo, con el yo es como que siempre está actuando. El niño siempre está actuando. No, el yo. El yo siempre está actuando, pero ¿qué otra característica le encontrarías, no, a ese niño? Bueno, el niño no actúa, simplemente es. El niño es. ¿Qué significa eso? Que no está afectado por el pasado. Esto es un tema muy importante, porque todas las personas creen ser hijos de su pasado, hijos de su historia, pero eso es una contradicción total, ¿no? Una persona que se cree en sus traumas, una persona que se cree es una persona que construyó, ¿no? Como una historia de su vida, ¿no? Y dijo, bueno, esta es mi historia. Pero en realidad, nada de lo que pasó existe realmente. Todo es una interpretación de nosotros en este momento. Cuando nosotros miramos nuestro pasado, estamos interpretando nuestro pasado, construyendo y reconstruyendo nuestro pasado. Si nosotros cambiamos de pensamiento, ese pasado cambia.
¿Sí? Bueno, entonces hay un punto bien interesante que la persona se tiene que dar cuenta que el niño es, el sujeto y el ser es. Eso significa que no están viendo el pasado y no están determinados por el pasado, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, por ejemplo, puede haber habido falta de plata, ¿no? Y carencias económicas. Entonces, esas carencias quedan grabadas en tu interior. Y suponete que te la pasás toda la vida trabajando para tener un poco de dinero. ¿Estás actuando como ese niño o no? No. No, no. Tu mamá nunca te quiso y estás buscando que tu novia te quiera. ¿Estás actuando como ese niño o estás actuando desde la posición? Desde el pasado. Desde el pasado. Uno puede tomar dos posiciones, ¿no? Ser el león o ser el camello frente a ese pasado, ¿no? Puedo venir y luchar contra mi mamá, ¿por qué no me quisiste que esto y que lo otro? Puedo venir en posición del camello y bueno, nadie me quiere, ¿me entendés? O puedo salir de esa posición y encontrar la posición del niño. ¿Por qué es tan importante lo que estamos planteando? Porque en la terapéutica no existe esto que estamos hablando. Toda terapéutica son dos posiciones. Entonces, si vos vas a terapia, cualquier terapia, ¿no? Vos vas a terapia y lo único que vas a hacer va a ser cambiar la posición contraria. De león a camello, de camello a león. ¿Sí? Pero llegar al niño significa salir de ese mundo que conocemos e ir a algo desconocido. ¿Sí? Entonces, nosotros constantemente pasamos del miedo a la guerra, del miedo a la guerra. No son lo mismo. Del miedo a la lucha, del miedo a la lucha. No es lo mismo. ¿Quién lucha? El que tiene miedo. ¿Sí? Entonces son la misma cosa. El camello y el león son la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un camello, el león y un niño? El niño es un ser dotado de conciencia. ¿A qué nos referimos con un ser dotado de conciencia? Que puede mirar la realidad y decir, wow, puedo ver todo esto que hay acá. El león no tiene capacidad para tomar conciencia. El león solo lucha. Entonces hay que entender muy bien cuando hablamos de toma de conciencia. Una toma de conciencia no es ir a la lucha. Una toma de conciencia es mirar las cosas de manera más grande, verlas de manera más amplia, poder ver más claro el panorama, con más nitidez, poder ver más elementos. Los pensamientos siempre son de camellos o de leones. Entonces, nuestro pasado, nuestros pensamientos, nuestra historia, siempre nos ponen o posición de camello o posición de león. Entonces, la posición del niño no incluye ni pasado ni futuro. Es aquí, vos estás acá y tu pasado no existe. El niño no tiene pasado, es niño. ¿Se entiende eso? Esto tiene mucha aplicabilidad en la terapia. Manejar estos términos no es que le vamos a decir al paciente, usted tiene que ser un niño. No, porque esto lleva a que se convierta en una especie de león chiquitito, bebé león, digamos, ¿no? Hay que tener cuidado, sino que, en cierta manera, llegar a ser niño es un proceso, ¿no? Donde nosotros llevamos o a nosotros mismos o al paciente a salir de esas posiciones que están ya determinadas. Por ejemplo, ¿no? en la posición de camello es como que acepta toda esa información. Los mandatos sociales, sí. Y el león es como que lucha y dice, bueno, no acepto esto. Pero el niño es como que trata de entender por qué las cosas son así. Exactamente, el niño aprende. El niño toma conciencia, el niño aprende, mira su realidad y busca por qué no cierra esto. Es muy interesante porque la diferencia entre el adulto y el niño es bastante demarcada, ¿no? El adulto cree saber todo, ¿no? Como todas las personas. Por ser mayor, cree que sabe más. Cree en su posición de león que sabe más.
El Bueno, hay niño, muchas personas que dicen más edad, más experiencia, no, mayor. mayor experiencia, mayor posición de león o de camello, no hay mayor aprendizaje por la edad, Sí, ¿sí? La toma de conciencia parece ser inversamente proporcional a la edad. Mientras más grande es uno, más difícil es tomar conciencia, porque uno se va volviendo más rígido, ¿no? Entonces, a medida que cuando uno es chico, en cierta y manera, eso sucede porque está muy expuesta al mundo externo. sí. El niño exactamente no está tanto en esa realidad exterior, está más en sí mismo, busca aprender. ¿Cómo es ese buscar aprender? Ver que las cosas encajen. A mí le gusta ver encajar las cosas, ¿sí? Entonces el adulto ve las cosas encajadas, pero ojo, eso que vemos como encajado, ¿está realmente encajado? ¿O es en cierta manera un encaje provisorio, no como una construcción de pared hecha con, no sé, con bloques de papel, pero nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿no? Bueno, en O como cierto... que cree que está bien encajado. Sí, 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 sí. Entonces, esa posición es bastante importante, ¿no? De este niño que aprende, que toma conciencia, que ve la realidad, ¿no? Y hay otra cosa que quisiera rescatar del niño, ¿no? Y es que el niño tiene una indefensión. Es frágil. ¿Te acuerdas que dijimos que era el yo? Y es como que está fuerte, con una armadura, una coraza. Claro, es una estructura defensiva frente al mundo. ¿Notaste que el niño tenga esa estructura No. defensiva frente al mundo? No. Bueno, Él se muestra vulnerable. él se muestra vulnerable. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a nuestro verdadero ser? ¿Qué se te ocurre? Y mostrarnos vulnerables, ¿Mostrarnos o ser? ser. Ser vulnerables. Entonces, ¿qué significa ser vulnerables? Es aceptar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestros errores, nuestras cosas negativas. Es muy interesante porque un niño ve algo negativo en sí y dice, ups, ya está. Y el adulto ve algo negativo en sí y no se lo perdona y lo quiere cambiar y lucha Y contra esos eso. son los juicios Sí. también. Vos fíjate, ¿no? Esta posición del niño, el camello, ¿no? La podemos ver siempre, por ejemplo, si tomamos, ¿no? Aquellos patrones que recibimos de nuestra familia. Entonces nosotros tomamos primero una posición, ¿no? De camellos frente a la cuestión familiar. Sí. ¿No? Después queremos luchar contra nuestros padres, queremos no ser como nuestros padres. Hasta Generalmente que en la adolescencia. después nos comenzamos a crear a nosotros mismos. ¿Sí? Esta es otra de las características del niño. El niño se crea a sí mismo. Entonces, en nuestra realidad, nosotros constantemente estamos pasando por estos procesos. Entonces, en algunos momentos somos camellos, ¿no? Y comenzamos como a tomar todo esto que nos viene de afuera, ¿no? Como cuando uno va creciendo, después como que uno comienza a luchar en contra de eso, y hasta que al final no encuentra su verdadero ser. Entonces, esto es como, ¿no? Como una estructura donde nosotros pasamos del falso ser, ¿no? Al no ser para encontrar al ser. ¿Sí? Entonces, el falso ser, podríamos ponerlo acá, en cierta manera es el ser del otro. ¿Sí? Uno, en cierta manera, es lo que el otro quiere que yo sea. Luego tenemos, ¿no? El no ser, donde el sujeto, en cierta manera, se opone al otro.
Y acá tenemos entonces el ser verdadero. ¿Qué es este ser verdadero entonces? Es el ser que ha trascendido al otro. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar constantemente. Trascender al otro. Ir más allá del otro. Pero ¿cómo hacemos para trascender al otro? El niño es nuestro guía. Nosotros, para trascender al otro, tenemos que crearnos de nuevo a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Se puede decir que ese falso ser tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto sentido? ¿Cómo lo armarías? Primero uno está atrapado en el deseo del otro. Uno acá justamente, ¿no? Es el deseo del otro. Vamos a poner ahí. Sí. Deseo otro. Acá uno, ¿no? Está atrapado en su propio deseo. Y acá no hay deseo. ¿Qué es esto entonces? Amor. Vamos entonces a la característica más importante que tienen los niños. Los niños tienen amor, aquello que nosotros llamamos autoestima, amor propio, amor por el mundo. Es muy interesante porque todas las personas buscan ser queridas, pero nadie te puede amar. Nadie. ¿Por qué? Porque el amor es algo de uno mismo. Ni siquiera es quererse a sí mismo. El amor es otra cosa, no es querer, ni quererse a sí mismo ni querer al otro. El amor es como una sensación de que todo está en paz, de que todo es equilibrado, de que todo es perfecto. Bueno, el niño vive en ese estado de amor, ¿sí? A diferencia de, ¿no?, del camello que está atravesado, ¿no?, por el deseo del otro, entonces hace lo que el otro quiere. Entonces vos en tu vida constantemente, sin darte cuenta, estás haciendo todo lo que los demás quieren de tu vida. Hasta que de repente pasás a convertirte en un león y decir, yo no voy a hacer lo que el mundo quiere, yo voy a hacer mi deseo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Bueno, acá le voy a poner, entonces, camello, león y niño. Entonces, ¿no? Entonces, cuando sos león te la pasás luchando toda la vida para imponer tu deseo. Yo quiero que ustedes no me dejan, que la sociedad no me deja, que yo voy a ser millonario y va a ver el mundo que voy a ser millonario y que voy a cambiar y que, ¿no? En cierta manera ahí está el león, luchando contra el deseo del otro para establecer el propio deseo. ¿Sí? Acá lo que importa en el león es el propio deseo. Lo que importa en el camello es el deseo del otro, el mandato. Y es como muy interesante, ¿no? Porque uno no puede tener deseos sin el deseo del otro y esa es como la primera posición. Por eso es que no puede salir, el león nunca podría salir tratando de establecer su deseo porque en el fondo todo deseo es del otro. Sí. Solo que acá cambia porque acá es visto como un mandato. Y acá es visto como un ideal. Esa es una diferencia gigante que hay, ¿no? Sí, bueno, vos decías que cuando uno por ahí estaba en la posición de león se podía ver y trascender esa posición al ser. Y por ejemplo, una persona que está en la posición de camello, ¿puede trascender o tiene que pasar primero por la etapa del deseo propio? Tiene que pasar por la etapa, por eso justamente son las 3 transformaciones que tienen que pasar, ¿no? En tu relación con el otro. Como una metamorfosis o algo así. Sí, en tu proceso constantemente estás en un proceso de ser el camello, ¿no? En el ser el león y para llegar al niño. Sí que tiene el niño, no esos niños malcriados de la actualidad, esos niños no hablemos del niño de ese, sino si uno agarra, ¿no?, un bebé y supongamos que esto sea, por ejemplo, el chupete del bebé. Entonces yo vengo, le saco el chupete al bebé
y el bebé se va a hacer otra cosa, a mirar otro, No puede ser que o a ya jugar con otra cosa. Llora un gatito y se va de su conciencia. Ahora, vos fijate que las personas no abandonan su deseo o el deseo del otro por nada del mundo. Entonces, en este caso, lo que tiene el niño es que no le cuesta renunciar. Uno dice, qué escándalo que hacen los chiquitos. Pero el chiquito te hace un escándalo físico, pero después no está en su conciencia. ¿Entendés? Bueno, esto me lo van a cuestionar, pero es una metáfora. Tenemos que hacer más escándalos físicos. Es una, para que se vaya justamente, muy bien lo tuyo. Porque como que el camello no hace escándalo, pero se guarda todas las cargas de la familia, de la realidad. Es la persona en la familia que se carga. ¿Sí? El león explota, ¿me entendés? Y lucha y pelea, ¿no? El niño dice, bueno, ya está, me voy a otra cosa, ¿sí? Bueno, esas son las posiciones, ¿no? Entonces, si una persona observa bien qué relación tiene con el otro, ¿sí? Tiene que ver siempre estos tres puntos. ¿Soy un camello, soy un león o soy un niño? Bueno, el niño sería ese ser verdadero que tiene cada uno en su interior, ¿no? Este descubrirse a sí mismo, conocerse a sí mismo, tiene que ver siempre con llegar a ser este niño, ¿no? Al final no hablé de la característica que quería hablar, que era, bueno, de la inofensividad, ¿sí? Ya hablé de las otras características del niño, pero la inofensividad tiene que ver con que el niño tiene una intención pura en su interior. No tiene ninguna intención, ni egoísta, ni malvada, ni nada. El niño no tiene una intención negativa. La intención del niño siempre es la inofensividad. Entonces, en el corazón del niño, sea en su profundidad, no tiene una intención. Entonces, esta intención del niño o esta falta de intención negativa es lo que nosotros tenemos que tratar de llegar para encontrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, no solo tiene que haber una inocencia, sino que también tiene que haber una inofensividad, ¿sí? Todos los I que vamos a ir trabajando, la indiferencia, la inofensividad, la inocencia, ¿no? Pero es muy la incredulidad. Porque, por ejemplo, el camello tiene una posición de miedo. Entonces, pero tiene una intención negativa. La intención del camello es algún día ser león. Pero si te pones a ver más profundamente, es como que tiene ese miedo porque se siente vulnerable y al mismo tiempo se siente como frágil y que lo pueden llegar a lastimar o atacar. Claro, en el niño esa fragilidad no es percibida como algo negativo, sino como algo positivo. El camello es el que percibe. Por ejemplo, si nosotros tomamos el ejemplo del dinero, el camello percibe, ¿no?, que no tiene dinero y que todos tienen dinero y que el mundo es injusto y que los demás tienen dinero, ¿no? Y él no puede tener dinero porque pobre camello, ¿sí? Entonces, él va a tener que trabajar mucho para tener dinero. El león niega la falta de dinero, o sea, sabe que no tiene dinero, pero lucha para salir de esa posición. ¿Qué hace el niño con el dinero? Le es indiferente. Mi hijo, que es un niño, me dice, papá, ¿para qué yo quiero dinero? Dinero no sirve para nada, dice mi hijo. Bueno, en cierta manera esa es la posición del niño. Vos fíjate que las dos posiciones anteriores son posiciones que enferman y que nos cargan de emociones. Y no, el camello se guarda todas las cosas feas que tiene dentro suyo y hace síntoma, enferma y enferma y enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se guarda un montón de cosas. El león enferma menos que el camello, ¿me entendés? Pero enferma porque ya le viene metiendo
muy erradamente por un lado y la vida le quiere mostrar que no es por ese lado, ¿no? Recuerden que toda enfermedad es una distorsión de conciencia en el fondo y que en cierta manera la enfermedad nos viene a mostrar que hay algo que nosotros estamos haciendo de manera distorsionada, que estamos mirando mal. Y el niño es un sano, no se enferma. Toda enfermedad del niño es la enfermedad de los otros, pero el niño en este caso sería el prototipo de niño que planteamos, ¿no? Es como un niño utópico, pero bueno, este niño no enferma, ¿no? Entonces, plantea Nietzsche que, pobre, este filósofo siempre fue malentendido, ¿no? Entonces, plantea Nietzsche, bueno, que este niño sería la especie de superhombre. ¿Y por qué el niño sería como el superhombre? Bueno, es como la evolución a la que tienen que llegar las personas en su interior. Descubrir su ser. Para descubrir su ser, ¿me entiendes? La persona tiene que pasar por esos 3 procesos. ¿Se entiende? No se puede evadir una etapa. ¿Sí? Uno tiene que vivirlo, pero cuando uno es león, tiene que darse cuenta que no sirve de nada la lucha. Cuando el león baja los brazos, comienza su proceso para ir convirtiéndose en un niño. Cuando el león deja la lucha, comienza a transformarse en otra cosa. O sea que es posible que como que oscile entre esos dos cuando está en la posición del león y que vuelva a la posición del niño y vuelva de nuevo a la posición del león. En cierta manera siempre uno está oscilando entre uno y el otro. Generalmente la posición del león y del camello siempre están volviéndose las unas a las otras y luego la posición del león con la del niño se vuelve un poquito atrás, se avanza, se vuelve un poquito atrás, se avanza. ¿Se entiende ese punto? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, sería lindo que ustedes puedan aplicar esto en su realidad, ¿no? Entendiendo siempre que el yo se forma de su relación con el mundo externo y que este niño es ese más allá del otro, esa más allá de la relación externa. No, el niño juega solo. Sí, y vos dijiste algo muy importante también. ¿Qué? El niño no enferma. El niño no y enferma. Nosotros, por ejemplo, en la bio vemos que todos los síntomas o las enfermedades del niño son de los padres. Sí. Vos fíjate, entonces, que el niño no vive en relación al otro. Crea su propio juego. Juega solo. En la mayor parte de los casos, digamos. El niño puede jugar con cualquier cosa. Bueno, los niños de ahora no, porque ya están jodidos, ¿no? Pero en cierta manera sería más o menos esa la metáfora. ¿Se entiende? Es como que el ser trasciende la relación con el otro. Es como cuando uno comienza a mirar más allá del otro. O sea, no es que uno ya no se para ni como camello frente al otro, ni como león frente al otro. Se transforma en un niño. El ser va más allá de la relación con el otro. Y al niño ya no le importa, en cierta manera, el otro en su interior. Comienza a construirse a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer cada persona. Salir de esa construcción en relación al otro. Esto yo lo escucho siempre en el consultorio. Todas las personas son, en cierta manera, el otro me hizo, o pasé con el otro, o el otro, o el otro, o el otro, hasta que uno llega a la posición del niño. Cuando uno llega a la posición del niño, el otro se desvanece de la vida de uno. ¿Se entiende eso? Entonces el niño es como que, en cierta manera, juega, pero no está afectado por el otro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hasta la próxima clase.